Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la primera aplicación de ecuaciones diferenciales que vamos a referirnos al movimiento de una partícula. Tanto esta semana como la siguiente estaremos abordando aplicaciones ya de ecuaciones diferenciales de primer orden. Recordemos entonces que particularmente tenemos el hecho de que una ecuación diferencial de primer orden es aquella que está como y' igual a una función en términos de x y de y, donde y es la que depende de x, ¿de acuerdo? Y justamente algunas aplicaciones de estas son el movimiento de partículas, el crecimiento poblacional, circuitos eléctricos, mezclas, reacciones químicas, entre otros. Entonces, justamente vamos a empezar a hablar ya sobre el modelo matemático del movimiento. Justamente el movimiento de una partícula se puede modelar a través de ecuaciones diferenciales de primer orden. Justamente entonces vamos a considerar una partícula que se mueve en línea recta con una velocidad v en términos de t y la relación de la posición x de t y la velocidad v de t está dada por x' igual a vt. Recordemos que x' se puede expresar como la derivada de x con respecto al tiempo. Ahora bien, si se conoce la velocidad como función del tiempo v y la posición inicial x, que justamente es el tiempo en cero, se puede determinar la posición en cualquier momento en particular. Y entonces para esto vamos a hablar de un primer ejemplo. Entonces, justamente tenemos que una partícula se mueve en línea recta con una velocidad que depende del tiempo según la ecuación. Y aquí nos definen la v como 3t cuadrado menos 2t más 1, donde la posición inicial de la partícula es en el tiempo cero va a ser cero. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Encontrar la posición de la partícula en x en función del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera parte, vamos a plantear la ecuación diferencial. En este caso, nótese que como yo ya conozco quién es v de t, entonces va a ser la derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a 3t cuadrado menos 2t más 1. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto comúnmente es una ecuación en variables separables. ¿Por qué? Porque voy a mandar a multiplicar el diferencial del tiempo al otro lado para poder integrar a ambos lados, que esto es lo que hacemos en el paso número 2. Ahora, en el paso número 3 lo que hago es el cálculo de esta integral llegando como resultado a 3t t a la 3 menos t a la 2 más t más la constante de integración. Ahora, dado que yo ya tengo una condición inicial que es justamente cuando el tiempo vale cero, la posición está en cero, vamos entonces a reemplazarla en la ecuación como tal para encontrar el valor de la constante de integración de la parte 3. Nótese que si hacemos las sustituciones en este caso vamos a llegar a que c es igual a cero y por lo tanto la posición de la partícula en función del tiempo va a ser t a la 3 menos t a la 2 más t. Ahora, seguidamente vamos a hablar sobre un ejemplo número 2, que es la relación del modelo de transferencia del calor en un tejido biológico, ¿verdad? En este caso entonces, el problema plantea que se estudia el flujo de calor de un tejido biológico cuando se aplica una fuente externa de calor. La tasa de cambio de la temperatura dada como T mayúscula en función del tiempo T se describe mediante la ecuación diferencial de primer orden, que va a ser entonces la derivada de T mayúscula con respecto al tiempo va a ser igual a menos K por la temperatura menos la temperatura ambiente, justamente donde K es la constante de transferencia del calor, T amp es la temperatura ambiente y T evaluado en cero es la temperatura inicial del tejido. ¿Qué nos pide el problema? Encontrar entonces la función de temperatura. Entonces planteamos la ecuación diferencial que justamente lo que nos dice es que la ecuación es de la forma y entonces vámonos en este sentido, ¿de acuerdo? La ecuación es de la forma esta que tengo por acá porque es justamente parte del modelo. Entonces, esto que tenemos acá sale justamente de hacer la distribución del K a cada uno de los términos del paréntesis, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos en el paso 1 entonces es tratar de formar una ecuación lineal. Recordemos que entonces una ecuación lineal se resuelve por la fórmula vista en clase por cada uno de los colegas o particularmente recuerden que una ecuación lineal se resuelve a través de factores integrantes, ¿de acuerdo? Que justamente lo que hago es sacar el factor integrante, multiplicárselo a toda la ecuación diferencial, que es este. Ven que el factor integrante es Euler a la kt, que multiplica toda la ecuación diferencial anterior, para que de tal manera podamos describirlo como la derivada de
de T mayúscula por Euler a la KT es igual a K por Euler a la KT por la temperatura ambiente. Si yo vengo e integro a ambos lados, justamente nos va a quedar que la temperatura va a estar dada por la temperatura ambiente más, y entonces va a ser el factor integrante de Euler a la menos KT por, entonces, la temperatura inicial elevada en cero menos la temperatura ambiente. En este caso, como no conozco la temperatura particular en cero, pues queda de esta manera.